¿Ha escuchado hablar de la letra X en la Biblia? ¿Ha escuchado hablar de la letra X? ¿Cuántos han escuchado hablar de la letra X en la Biblia? Bueno, pues hoy vamos a salir de aquí sabiendo el significado de esta letra y dónde se encuentra. El profeta Ezequiel recibe una visión que trata sobre la manera como Dios reaccionó ante las abominaciones cometidas en la ciudad y las blasfemias contra su persona. Porque sabemos que Dios, hermanos, es amor, pero es justo, es fuego consumidor, no es indulgente, no va a dar por inocente al culpable, no va a ser burlado. Tampoco está de brazos cruzados ante todo lo que ocurre en el mundo. El pecado alcanza, se pudiera decir, su juicio llega. La idolatría será severamente castigada, tanto el que la practica como el que la promueve. Así que conozcamos de esta visión, se encuentra en Ezequiel capítulo 9, los versículos vamos a leer del 1 al 11. Ezequiel 9. Y vamos a prestar mucha atención, sobre todo al versículo 4 y al versículo 6. Ezequiel 9, del 1 al 11, dice así: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían de camino a la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Le dije que íbamos a hacer énfasis sobre este versículo. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo: óyenlo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel, ahí está el énfasis, hermanos, pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Vemos en esta visión
que se advierte que los verdugos ya habían llegado para destruir y cada uno con su instrumento de destrucción. Ezequiel ve que eran 6 viniendo del camino de la puerta del norte y entre ellos uno vestido de lino, trayendo a su cintura un tintero de escribano. Al entrar se pararon junto al altar de bronce. Cuando hablamos de un tintero de escribano, era que tanto escribanos hebreos como babilonios llevaban consigo en ellos plumas y tinteros en una cartera en el cinturón. Además dice el texto que la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado. O sea que Jehová alejó su presencia del templo. Y en efectivo, Dios no se encuentra donde existe la idolatría. Allí Dios no se encuentra. Debemos salir de estas religiones que la practican. Inclusive no tener objetos idolátricos en nuestras casas, porque Jehová no está donde hay idolatría. Jehová llama al varón del tintero y le indica que pasara por en medio de Jerusalén, poniéndole una marca en la frente a los que lamentaban las abominaciones que se estaban cometiendo. O sea, una señal, una T-A-W. Y T-A-W es la última letra del alfabeto hebreo, escrita en aquel tiempo con una X. Y ahí es donde se encuentra la letra X en la Biblia. La X o la cruz. Hermano, esta práctica de marcar con una señal está desde los mismos comienzos. Según Génesis 4:15, Dios marcó a Caín para que nadie atentara contra su vida. Se usaba inclusive para marcar el ganado indicando propiedad, pero también como firma. El caso es que esta letra X, servía para librar de la muerte. ¿Por qué? Porque viene a ser la firma de Dios. Al resto, fue Dios quien mandó a matarlos. Noten, sin mirar a quién. Sin misericordia. Es más, la matanza comienza con los ancianos que estaban delante del templo. Como ellos habían contaminado la casa de Dios con ritos idolátricos, el templo quedó contaminado con los cadáveres. Ezequiel queda asombrado que todos morían. Se estaba viendo solo y le pregunta al Señor si iba a exterminar el remanente de Israel. Y la respuesta es muy relativa a la gran maldad que se cometía en la ciudad. Pero sobre todo, escuche bien, se estaba cometiendo una blasfemia contra el mismo Dios. Estaban diciendo que Dios los había abandonado, que Dios no los veía. Quiere decir que esta ofensa fue directa a su persona y a sus atributos. Hay veces, hermanos, no profundizamos en lo que significa dudar de las promesas de Dios. Pero recuérdense que dudar de las promesas de Dios es hacerle mentiroso. Y Dios es veraz en todo lo que Él es y en todo lo que Él dice. ¿Cómo se atrevían a decir que Dios los había abandonado y que Dios no los veía? Hermano, yo sé que vienen situaciones fuertes a nuestras vidas y hay veces nos sentimos así. Pero que Dios nos libre de caer en esta tentación de blasfemar contra su persona. Pablo mismo es ejemplo que él sufría un aguijón, que le había pedido a Dios que se lo quitara varias veces y simplemente Dios le dijo, bástate mi gracia. Pero cuidémonos de jamás dudar de las promesas de Dios, porque es hacerle a Él mentiroso, un pecado grave. No solamente la idolatría, pero dudar de su persona y de su palabra. Bueno, pues el varón a quien se le cargó aquella misión obedeció e hizo lo que Dios le había mandado. ¿Cómo podemos aplicar esta visión de Ezequiel a los días de hoy?
Vamos a concentrarnos en esa señal, la letra X, la firma de Dios. Porque era precisamente una cruz en la frente de aquellos que, escuchen bien, a ellos les dolían todo aquello que estaba pasando en la ciudad. Y como les dolían, entonces el Señor mandó a marcarlos con aquella X para librarlos de la muerte, así como sucedió cuando la sangre del Cordero libró a Israel de la muerte cuando fueron liberados de la cautividad en Egipto. Estamos viviendo en un mundo, hermano, altamente contaminado, excesiva inmoralidad, criminalidad y sobre todo extrema idolatría. Millones cautivos de Satanás en sistemas idolátricos. Una total ignorancia a la palabra de Dios. Pero qué triste también que en medio de la cristiandad los haya quienes dudan de las promesas y las palabras de Dios haciéndole mentiroso. Pienso que eso es más terrible todavía. Los cristianos, hermanos, ya hemos sido sellados, separados, santificados, puestos aparte para ser de Dios. Y me encanta el significado de santos, para su uso exclusivo. Usted y yo, Cristo nos redimió para ser de uso exclusivo de Dios. Ser santo, como dice Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Y como nuestra naturaleza ha sido ya regenerada por el Espíritu Santo, debe de ser causa de dolor la condición de la humanidad, las injusticias, la falta de temor de Dios, la alta idolatría. Debe de ser sufrido. No podemos asociarnos con el mal, menos ser relativistas, indiferentes o amigos del mundo. Debemos de condenar todas estas abominaciones que se cometen contra Dios y sufrirlas. ¿Por qué? Porque le amamos. Aparte de que le amamos y que sabemos que Él es un Dios extremadamente santo, conocemos muy bien el costo de nuestra redención. Por eso me gustaba escuchar al grupo de alabanza cantar acerca de la gloria de esa cruz. Porque ese fue el costo de nuestra redención. Y por el costo de nuestra redención debemos de sufrir la condición en que se encuentra el mundo hoy. Pero saber que Dios no está de brazos cruzados, Él sí está viendo lo que está pasando alrededor del mundo, las injusticias. Claro que Dios las ve. Él va a juzgar la maldad. Está esperando precisamente por aquellos que necesitan todavía ser sellados, señalados desde antes de fundar el mundo. Pero una vez se complete ese número de redimidos, la promesa es que nos va a arrebatar de la tierra al cielo para entonces juzgar los moradores de la tierra. Lea el capítulo 3 de Segunda de Pedro, ahora no en su casa. Y usted se va a dar cuenta que en efectivo va a haber un día en que Dios va a juzgar la maldad del mundo. Pero Dios se caracteriza por liberar a los justos antes de ejercer sus juicios. Sí, aun cuando nosotros nos vayamos en el rapto, va a haber otro grupo que también va a ser sellado durante la tribulación para salvación. Incontables, Apocalipsis 7 del 1 al 3. Por tanto, si usted me está escuchando hoy y usted está rehusando recibir a Cristo como su Señor y Salvador, se lo digo hoy. Cuando Cristo venga, va a llevarse su iglesia. Y si usted está en esa condición, se va a quedar. Y va a tener que sufrir la tribulación. Y en medio de esa tribulación, sí, va a tener oportunidad de ser sellado. Pero le va a costar la decapitación. Y sufrir los juicios que Dios tiene para esta tierra. Por tanto, es mejor la gracia de Dios que hoy nos está salvando. Por eso vamos a hablar de no solamente el hecho de que Dios nos ha sellado, va a sellar un grupo durante la tribulación,
A pesar que el diablo también va a tener sus sellados, la conocida, perdón que tengo la garganta, la conocida marca el 666. Usted sabe que con esta marca ya no se puede entrar al cielo, según Apocalipsis 14, del 9 al 11. Algo demasiado serio. Por eso tenemos que gozarnos de que gracias a Cristo pertenecemos ya a ese grupo que ha sido sellado. Lo estuvimos leyendo en Efesios 1, 13 al 14. Y hoy vamos a salir de aquí entendiendo no solamente ya el significado de la X, pero lo que significa ser sellados por Dios. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fíjense dos cosas que sucedieron aquí. Primero se escucha el evangelio y segundo se cree en él. Escuchar el evangelio significa conocer lo que Cristo hizo en la cruz en nuestro lugar. Creer el evangelio es precisamente recibirle como Señor y Salvador. Si usted ha hecho eso, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo vino a nosotros y nosotros vinimos a ser su templo. Pero dice más, que es la jarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras, es la garantía. Arra vendría a ser como ese anillo que se entregan los cónyuges cuando hacen un pacto matrimonial. Y se entregan ese anillo para decir hasta que la muerte nos separe. Por tanto, esas arras que habla ahí, me está diciendo a mí, garantizando mi total salvación. Me dice a mí que aparte de esto y otros versículos que vamos a ver hoy, todavía se atreve a decir usted que la salvación se pierde haciendo a Dios mentiroso. Cuidado. Cuidado con eso. Porque precisamente de eso estaba pecando Israel, de no creerle a Dios sus promesas. ¿Por qué? Porque los anillos, los sellos se utilizaban, tenían varios usos. Primero, como una estampa para validar una carta o un documento, en lugar de la firma del remitente. O sea, garantizar un juramento. Por tanto, el sello del Espíritu Santo indica que la salvación, el evangelio, es iniciativa, obra consumada por Dios por gracia, que no es por obra de esfuerzos humanos. Por tanto, bajo juramento del mismo Dios, está garantizada la salvación del creyente. Hebreos 6, 17 al 20. Todo aquel que cree que la salvación se pierde ha sido engañado. Se ha dejado confundir por el enemigo que pone en duda la palabra de Dios, haciendo ineficaz, y esto es lo grave, que hace ineficaz el sacrificio de Cristo y su eficiencia para salvar. Cuando Hebreos 10:10 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El segundo uso del sello servía para impedir el acceso sin autorización como un modo de identificación. Por eso el sello del Espíritu es la marca que reafirma que pertenecemos a Dios y tenemos acceso al cielo, a la gloria. En tercer lugar, representaba una orden irrevocable de un rey. Aquella se tallaba en una marca especial que al estamparse en arcilla mojada o cera caliente, ya el sello dejaba su firma. Y el sello del rey constituía una orden real que exigía el cumplimiento inmediato e irrevocable. Muchos de nosotros conocemos, ¿verdad?, la historia de Esther. ¿Cuántos la conocen? La reina Esther. ¿Recuerdan cuando
El pueblo judío estaba en peligro de perecer y el rey Asuero, ese era su nombre, no es que estaba con suero puesto. El rey Asuero tuvo que emitir un nuevo edicto. ¿Por qué? Porque el que había dado no podía ser revocado. Eso lo dice Esther 8:8. Cuando un rey decía algo, no podía ser revocado. Tenía que decir un nuevo edicto para poderles librar. Y hermanos, nosotros tenemos un juramento irrevocable, no de un simple rey, sino que el Rey soberano del universo, el Rey de reyes, Señor de señores, ha decretado, Primera de Juan 5, 11 y 12, simple, de una manera muy simple. Tú tienes al Hijo, tienes vida. No tienes al Hijo, no tienes vida. Ese ha sido el decreto de Dios. Y sus promesas son irrevocables. Y quisiera leer este texto que es sumamente importante en este tema, para que no sea yo quien le convenza, sino que sea la palabra de Dios, que se encuentra en Hebreos 6, 17 al 20. Un pasaje bíblico que me conmueve mucho porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo tan miserable, pecador, para que Dios me tenga que a mí estar jurando algo para que yo quede confirmado? ¿Quién soy yo? Pero ¿sabe qué? Que el amor de Dios es tan grande que eso es lo que hace. Jurar por sí mismo que mi salvación está segura. Hebreos 6, 17 al 20 dice: por lo cual, atienda muy bien estas palabras porque son importantes. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea que no cambia, de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No solamente su sacrificio es eficaz para salvarnos, pero su ministerio intercesor del momento es el que nos mantiene en Cristo. Y por eso nuestra salvación está más que segura. Aparte de eso, el Espíritu Santo morando en el creyente viene a ser la marca de que pertenecemos a Dios y que estamos seguros. Romanos 8, 16. Ahora, hablando de la marca, o de la señal, o de la X, nosotros no nos vamos a conocer como cristianos por una marca externa visible o una letra marcada en la frente, sino por las evidencias de una vida llena del Espíritu. Eso es lo que nos hace conocer. Nuestra vida testifica que somos santos, puestos aparte para con Dios. Por eso, ¿ha aprendido algo de la letra X en la Biblia? Ahora sí puede decir que sabe algo, ¿verdad? Y que sabe dónde se encuentra. Ahí en Ezequiel capítulo 9. Mucho hemos aprendido. Hemos aprendido que en aquellos días de Ezequiel, debido a tanta maldad y a tanta idolatría, fue necesario marcar con aquella X a aquellos que permanecían santos y fieles a Dios en medio de una sociedad idólatra y corrupta. Lo segundo que aprendemos es que la señal de la X fue un símbolo secreto usado por los cristianos en los primeros tiempos para identificarse e indicar la membresía en la iglesia a otros. Inclusive después que Constantino legalizó el cristianismo y detuvo las persecuciones. Interesante, ¿verdad? Que durante aquellas persecuciones, a través de esta marca, los cristianos se daban a conocer.
Tercero, la X, que es la primera letra del Chi, primera letra de la palabra Cristo en griego, lo cual significa el ungido cubierto de aceite. Este término vino a ser Cristo en inglés. En nuestro idioma es el ungido o enviado, Mesías en hebreo. Por eso es que tenemos la palabra Christmas. Y en muchos casos escriben la X con más. Y hay quienes creen que está incorrecto porque como que la X le quita el valor de Christmas, pero hoy estamos viendo que no es así, que no es incorrecto usarlo, porque la X es para Cristo, Christmas, es esta letra. Aprendimos algo muy serio, que el anticristo va a imponer su marca, su señal durante los días de la tribulación, y que esos que se marcan ya no van a poder ser salvos, van directo al infierno por identificarse con Satanás. Pero lo que nos interesa como aplicación, hermano, nosotros que como cristianos ya estamos marcados, estamos señalados con ese sello, el sello del Espíritu Santo. Nos está identificando como propiedad de Dios para su uso exclusivo. Ese es el significado de santos. Por ende, estamos y somos salvos. Leemos 2 de Timoteo 2:19 para que veamos la combinación entre el sello y la santidad. 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que nuestro estilo de vida, hermano, es la señal de lo que somos, de lo que profesamos.